89. Número 7, capítulo 89, capítulo 7, Números capítulo 7. Allí vamos a centrar la palabra en esta mañana. Vamos a estar hablando acerca de buscar la presencia del Señor. Este es el mes de la presencia, como les he dicho, el mes de la presencia del Señor. Y entonces debemos estar buscando la presencia de nuestro Dios. Números capítulo 7, versículo 89. Vamos a aprender cómo a través del tabernáculo nosotros aprendemos a entrar en la presencia del Señor. El título del mensaje es: el tabernáculo es símbolo de su presencia. ¿Cómo es el título? El tabernáculo es símbolo de su presencia. Entonces, así como Moisés y el pueblo de Israel tenían un tabernáculo y entraban en ese tabernáculo donde estaba la presencia del Señor, entonces nosotros hoy en día también pues tenemos el templo donde está la presencia del Señor, y además somos templo del Espíritu Santo. Entonces es lo que queremos tratar en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo. Números capítulo 7, versículo 89 dice así: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, o el arca del pacto, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Entonces, ¿qué hacía Moisés ahí en el tabernáculo? Entraba a hablar con Dios al lugar santísimo, porque ahí estaba el arca del pacto. Y entonces al entrar en el tabernáculo, dice aquí la Biblia que él hablaba con Dios. Ahora vamos al Salmo capítulo 27, versículo 8. Yo lo tengo en otra versión, la versión Dios habla hoy. Yo les leo este versículo, ustedes leen ahorita en la versión 60, que es la que ustedes tienen. Bueno, dice así: el corazón me dice, busca la presencia del Señor, y yo, Señor, busco tu presencia. Entonces, en ese versículo, en esta mañana, vamos a basar esta enseñanza también. Cómo buscar la presencia del Señor. Y estamos, como le dije antes, en el mes de buscar la presencia del Señor. En la versión 60, entonces dice también ese versículo, capítulo 27, versículo 8, dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. A ver, repitamos ese versículo. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Y el que busca, halla, dice la Biblia, y encuentra entonces el favor de Jehová. Oremos. Padre, gracias te damos por esta palabra. La bendecimos, Señor, en esta mañana. Venimos ante tu presencia para adorarte, glorificarte, decirte que eres grande, maravilloso, el Dios del universo, el Rey de reyes, Señor de señores, el Dios de Israel, el que creaste todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, las que vemos, las que no podemos ver. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí en este lugar para enseñarnos, para guiarnos y dirigirnos hacia la verdad. Señor, yo te pido que nuestro corazón sea abierto también para recibir esta palabra, que nuestro entendimiento sea abierto también para comprenderla, entenderla, para guardarla también y para enseñarla a otros que no la conocen. Bendigo tu iglesia, bendigo esta congregación y la entrego en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Denle fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar entonces acerca del tabernáculo como símbolo de la presencia de Dios. Amén. La presencia del Señor entonces en la vida del creyente, hermanos, es lo que constituye tal vez la máxima razón de nuestra adoración y de nuestra fe. El buscar
la presencia del Señor y estar siempre en la presencia del Señor, es decir, estar al lado de Él, estar con Él, así como Moisés dice que hablaba con Él. Nosotros hablamos también a través de la oración, estamos en la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo llegamos a esa presencia? En el Antiguo Testamento, pues, se habla del tabernáculo, y es lo que vamos a ver ahora más adelante, pero quiero decirles que también hubo personajes como Moisés, que antes de sacar al pueblo de Israel de Egipto, él le dijo al Señor: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y el Señor le había dicho: mi presencia, él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia de Dios es importante, hermanos, para que nosotros lo que vamos a hacer, lo que tengamos que hacer, como un mandato de Dios. En este caso, Moisés tenía que sacar el pueblo de Israel de Egipto, y entonces él dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, pues yo no puedo hacer nada, no voy a poder seguir adelante. También vemos a Elías, por ejemplo, dice la Biblia también que Elías vivía en la presencia del Señor. Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab, al rey: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Noten la palabra que está en tiempo presente. En tu presencia estoy. No es que estaba en la presencia del Señor, no, sino que estoy siempre en la presencia del Señor. Le dice: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así que nosotros no tenemos nada que decir ni que hablar, a menos que estemos en la presencia del Señor, porque el mensaje se autentica siempre el haber estado en la presencia del Señor, el haber adorado, el haber venido a la presencia del Señor. Entonces así nosotros también hablamos y le decimos al pueblo: hay que buscar la presencia de nuestro Dios. El rey David también decía, Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria al nombre del Señor. Ahora, nosotros vamos a mirar entonces aquí a través de la enseñanza sobre el tabernáculo. Lógicamente que no la podemos dar en detalle, porque todo el tabernáculo, todas las cosas que se hicieron en este tabernáculo, que era una tienda, ¿cierto?, rodeada así con una cerca, y tenía 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero todo esto simboliza o es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Desde la misma puerta de entrada, todo está simbolizando a Jesús. Él dijo: yo soy la puerta de las ovejas, ¿cierto? En el atrio era donde se sacrificaban las ovejas. Pero esto está en el libro de Números también, en el capítulo 7, versículo 89, y vamos a mirar en primer lugar cuál era el propósito de ese tabernáculo. ¿Qué propósito tenía Dios con dar la orden de construir el tabernáculo, que entre otras cosas es símbolo, es una sombra, dice la Biblia, de lo que hay en el cielo? Así que en el cielo también hay un templo de adoración a Jehová, y es donde Él habita, en el templo, en su templo. Y aquí, entonces, en la tierra, Él quiso morar entre nosotros, y le dijo a Moisés, miren, número 7:89 dice que cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión era para hablar con Dios, ¿no es cierto? Hablaba con Dios. ¿Para qué era entonces el tabernáculo? Porque él quería estar allí y hablar con su pueblo. Hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, hablaba con él. Entonces Moisés hablaba con Dios. Número 2, otro propósito por el cual el tabernáculo fue construido: mostrar que Dios está en el centro del campamento. Números 2:17 dice: luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos, en el orden que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. En el medio del campamento allí estaba el tabernáculo, porque Dios
quiere siempre estar en el centro del campamento, siempre estar, que nosotros estemos debajo de esa nube, porque también representa la nube que guió y dirigió al pueblo de Israel, la nube de humo en el día y la nube de fuego en la noche, simbolizan o son símbolo también del Espíritu Santo y de la presencia de Jehová. Así que nosotros debemos andar siempre debajo de esa nube, ni adelantarnos ni atrasarnos, porque cuando la nube se levantaba en ese tiempo, entonces el campamento se desbarataba y salía adelante con la nube, porque la nube era la que guiaba. Así que nosotros, hermanos, tenemos que aprender siempre esto, de la presencia del Señor, estar bajo la nube, no adelantarse, porque quieren salir corriendo, ni atrasarse tampoco, hay que estar ahí. Por eso es tan importante que nosotros sepamos qué es la presencia del Señor. Ahora, otra de los propósitos era mostrar las verdades espirituales a su pueblo. Hebreos capítulo 8, versículo 1, dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Miren ustedes que el tabernáculo entonces es también una muestra, es un símbolo, es una sombra de lo que hay arriba en el cielo. Ahorita les explico cómo el Señor Jesucristo, Él mismo, que es el Cordero de Dios, porque en ese tiempo para entrar al lugar santísimo había que matar primero un cordero, y con esa sangre derramada del cordero entrar al lugar santísimo y regar esa sangre en el propiciatorio, que era la base del arca del pacto. Ya más adelante lo vamos a ver. Ahí el Señor Jesucristo, cuando murió aquí en la cruz, subió al cielo también para mostrar allí con su gloria y decir: yo vencí en la cruz del Calvario, yo lo rescaté, porque Él es el único digno, porque Él es el Cordero de Dios, Él es el león de la tribu de Judá, Él es la raíz de David. Jesús entonces fue al cielo para mostrar que había vencido. Y por esa victoria, hermano y hermana que me escuchas en esta hora, es que nosotros somos salvos y también podemos entrar al mismo lugar, al lugar santísimo, mediante la sangre del Cordero, que no es un Cordero que es perecedero aquí de la tierra, sino que el Cordero de Dios es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Miren, hermanos, que así tenemos nosotros que entender el tabernáculo, entender qué era el tabernáculo y por qué y para qué, y cada parte para qué era, porque al final llegaremos entonces al lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto. Pero miremos, Hebreos capítulo 9, vamos a Hebreos capítulo 9, el versículo 1 al 4. Hebreos 9, del 1 al 4, entonces allí nos muestra a nosotros la distribución del tabernáculo, ¿Cómo estaba distribuido ese tabernáculo? En primer lugar dice que había un patio, ¿no?, donde allí se sacrificaban los animales, y ese patio era llamado el atrio. Miren lo que dice Hebreos 9:1, ¿ya lo tienen ahí? Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, primer pacto, porque ahora estamos en el segundo, ¿no? Porque el tabernáculo estaba dispuesto así estaba dispuesto, dice. En la primera parte, llamado el lugar santo, aquí no nombran el atrio, pero había un patio antes, dice, estaba el lugar santo, ¿cierto?, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y tras el segundo velo, que había un velo entre el lugar santo y el santísimo, detrás de ese velo, dice, en el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada, ¿cómo? Lugar santísimo. Es el lugar más importante, el lugar santísimo. Allí es donde está el arca del pacto, que es la presencia del Señor. Y dice el versículo 4, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes,
en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Esas tres cosas estaban dentro del arca del pacto. Amén. Y sobre ella, ¿qué había? Querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Lógicamente no vamos a hablar en detalle, pero estamos viendo, mirando aquí, escuchando cómo estaba distribuido ese tabernáculo, ¿cierto? Entonces dijimos que en primer lugar tenía un atrio. Vamos a ver la primera parte. La primera parte es un patio, el atrio. No, pásame el primer lugar, donde está el patio, dice el atrio, atrás. Dice ahí dice atrio, ahí, número 1. Entonces, número 1, estaba constituido por el atrio. Diga conmigo atrio, pacto, para poder aprender. Son 3 partecitas nomás, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero hay que conocerlo, porque a veces no enseñamos sobre esto y pasamos por alto. Imagínense lo más importante, que es estar en la presencia del Señor. Este es el símbolo de la presencia, el tabernáculo. Dice así, que dice la Biblia que, bueno, allí estaba en el patio, había 2 elementos. Uno de ellos era el altar de bronce, ¿sí? Y el otro llamado el lavacro o la fuente, donde se lavaban los sacerdotes. Ahora, este era un lugar cerrado, rodeado, cercado, donde una vez adentro el creyente y el no creyente pues son conscientes que están en un lugar distinto. Se abría la puerta, allí se llamaba a veces la puerta de las ovejas, donde entraban allí los animales que iban a ser sacrificados. Entonces ese era el patio. Y es símbolo de nuestro Señor Jesucristo, como lo dije, porque Él dice, yo soy la puerta, ¿cierto? Por la cual entran. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy, dice, la puerta donde entran las ovejas. Solamente a través de Jesucristo podemos entrar a la salvación. Pero esto es un camino que aquí lo recorremos. Primero, un altar que se llamaba el altar de sacrificio. No sé si está por acá, lo alcanzan a ver, no se ve. Bueno, no sé si lo tenga por ahí, pero entonces el altar de sacrificio, tiene unos cuernos, ¿cierto? Allí que representan la fuerza, porque a través del altar es cuando viene nuestra fuerza, que viene de extender nuestras vidas en un sacrificio a Dios. Ese altar estaba construido así con estos cuernos y también tenía atravesado unas varas para transportarlo. Y allí entonces era como una palangana también que tenía para hacer el sacrificio de los animales, ¿no? Sacrificios de ovejas, sacrificios del animal que ellos tenían para en ese momento. Y entonces derramaban la sangre, la recogían, ¿cierto? Y esa sangre era lo más importante, porque esa sangre era llevada después al lugar santísimo y regada así en el propiciatorio, y es como símbolo del perdón del pecado, de cubrir el pecado, ¿no? En ese tiempo era solamente cubrir, palabra kopesh, cubrir el pecado, por eso se llama cubierta allí. Pero hoy en día, ¿cierto?, es quitado el pecado totalmente, porque la sangre de un cordero pues no puede quitar los pecados, solamente los cubría. Entonces Dios miraba ese sacrificio y a través de ese sacrificio eran perdonados los israelitas, perdonados los judíos, ¿no es cierto? Y una vez al año solamente entraba el sacerdote a ese lugar para hacer eso que les estoy diciendo, tomar la sangre del cordero y llevarla allí al lugar santísimo. Pero hoy en día le damos la gloria a Dios, porque el Cordero de Dios es el Señor Jesucristo, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario, y por esa sangre nosotros podemos entrar directamente al lugar santísimo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Ahora, ¿qué significa? Ok, perfecto. ¿Qué significa el lavacro entonces? Que era el segundo elemento. Ahora sí, ahí está. El lavacro es la fuente de bronce. La fuente estaba llena de agua, porque allí es donde se lavaban los sacerdotes.
antes de entrar al lugar santo. Entonces aquí estaba en el atrio, había dos cosas: el altar del sacrificio y luego el lavacro o la fuente de bronce. Una fuente, allí era donde se lavaban ellos, y simboliza para nosotros la palabra de Dios, porque esto fue hecho con los espejos de las mujeres, dice la Biblia. Y entonces nosotros aquí hoy en día nos limpiamos y nos lavamos también a través de la palabra, primero con la sangre de Cristo, pero después el Espíritu Santo hace una obra de limpieza en nosotros a través de su palabra. Él le dijo a los discípulos, le dijo: vosotros ya estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Están limpios por la palabra. ¿Cuántos quieren estar limpios por esta palabra? Dígale: Señor, límpiame, lávame cada día a través de tu palabra. Fuerte el aplauso al Rey. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a mirar entonces el lugar santo. Número 2. Ese es el otro lugar. El primer lugar era el atrio. Segundo lugar, ¿cómo se llama? Lugar santo. Lugar santo. ¿Qué había en ese lugar santo? Era una pieza también allí dentro de esa misma construcción del tabernáculo, una pieza que era el lugar santo, y después entraba otro que era el lugar santísimo, ¿no es cierto? Estaban divididos por un velo. Pero ¿qué había en el lugar santo? En el lugar santo había tres cosas. Había el menorá, que se llama la menorá, o candelabro, menorá en hebreo, el candelabro, y que tenía 7 brazos, 3 a cada lado y uno en el centro, con figuras de manzanas, flores y copas alrededor. ¿Qué simboliza esto? Porque tenía que estar encendido siempre. Por eso simboliza la luz del Espíritu Santo. El candelabro entonces es símbolo del Espíritu Santo. Amén. Y al frente estaba entonces una mesa con los panes, llamados los panes de la proposición. Era una mesa que estaba hecha de madera de acacia revestida de oro, medía unos 91 centímetros de largo por 46 de ancho, con 1 metro de altura, unos 67 centímetros, tenía la altura unos 67. Esa era la mesa donde se colocaban los panes de la proposición. Amén. ¿Qué simboliza el pan? El pan en la Biblia pues simboliza el maná, el alimento espiritual, que es el alimento que nosotros debemos tomar también, que es el mismo Señor Jesucristo, que es la palabra de Cristo, porque Cristo es el verbo de Dios. Entonces ese es el alimento para nuestra vida. Todo esto tiene un simbolismo extraordinario, que como le dije al principio, parte por parte tenemos que ir mirándola. Entonces estaba también en la mesa de los panes. Aquí está. Ahora sí, hay otro elemento más que estaba entre separación entre el lugar santo y el santísimo, que era el altar del incienso. Ese altar también estaba, como lo dije, antes de entrar al lugar santísimo. ¿Y qué simboliza el altar del incienso? Simboliza las oraciones de los santos. Dice en el libro del Apocalipsis que el incienso simboliza las oraciones que hacemos nosotros, las oraciones que llegan a la presencia del Señor, porque detrás de eso, detrás de ese velo, porque había un velo ahí, la Biblia habla de que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó, porque esto que estamos viendo aquí era un tabernáculo, hecho una tienda, pero después fue construido un templo, porque hoy en día también el templo es figura del tabernáculo celestial también, y del tabernáculo que hubo con Moisés, que construyó Moisés, porque todo esto le fue ordenado a Moisés que lo hiciera. Tabernáculo como una tienda, pero después entonces en el templo, que fue construido también después por Salomón y reconstruido después por Herodes, ¿cierto? Ese mismo templo también tenía la misma distribución, y llegaba al atrio, después el lugar santo, el lugar santísimo también, y allí entonces era donde estaba el arca del pacto. ¿Qué había entonces en el lugar santísimo? Ahora sí, vamos a ver si lo podemos mirar aquí. El lugar santísimo entonces había lo más importante, que era el arca del pacto. El arca del pacto. Mira, aquí ustedes pueden ver entonces cómo estaba
más o menos, digámoslo así, construido esa arca, ¿no? Ese elemento tenía arriba los querubines que tenían las alas así encima, ¿cierto? ¿Los ven? Sobre una tapa. Esa tapa entonces es la que se quitaba y allí se llama propiciatorio, porque el propiciatorio es uno de los elementos más importantes para que nosotros podamos comprender que era la tapa o cubierta del arca. Entonces, por eso que propiciación significa estrictamente la remoción de la ira por medio de una ofrenda. ¿Por qué hacían esto los israelitas? ¿Y por qué se debe hacer, ¿no?, la remisión de pecados? Porque allí es simplemente como el símbolo de que los pecados son remitidos, son quitados. Esa tapa, entonces, al removerse significa la remoción de la ira de Dios, la ira de un Dios santo. Eso es lo que significa propiciación por el pecado. ¿Cuál es la ofrenda por el pecado? La sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, sin derramamiento de sangre no se quita el pecado. Y ese pecado se originó allí en el Edén, porque dice la Biblia que por un hombre entró el pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces ahora sí podemos entender qué es lo que ocurre cuando el Señor Jesucristo entonces entra en el tabernáculo del cielo y entonces muestra su ofrenda de sangre y dice: yo redimí la humanidad, la rescaté, la compré a precio de sangre. Somos rescatados, hermanos, somos redimidos. Estamos en el nuevo pacto. Somos la iglesia del Señor, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así dice la palabra. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Pero por qué somos? Ahí es donde estamos nosotros. Porque Él nos redimió. Diga conmigo, nos rescató, nos redimió, nos sacó del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso nuestros pies sobre roca, enderezó nuestros pasos, puso luego cántico nuevo, alabanza a Jehová. Así decía el salmista David. Entonces, hermanos, nosotros fuimos redimidos, rescatados por la sangre de Jesús, la sangre del Cordero. Fuimos expiados. La palabra expiar es la palabra hebrea kiper o kopesh. Como yo les expliqué, era solamente para tapar, ¿no? Kopesh era tapar el pecado. Por la sangre de un cordero tapaba el pecado. Ya no lo veía Dios, digámoslo así. Pero hoy en día, dice la Biblia en 1 de Juan 1, 7 y 8, dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Diga conmigo, nos limpia de todo pecado. Quita el pecado de la humanidad, ¿cierto? Quita el pecado totalmente. Al venir nosotros a Jesús solamente, al confesar nuestros pecados, dice la Biblia más adelante ahí, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, limpiarnos totalmente de toda maldad, cosa que no hacía el cordero pascual o el cordero que utilizaban los judíos en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Porque ese es antiguo pacto. Ahora estamos nosotros bajo el nuevo pacto, por eso se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Después de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros estamos en el nuevo pacto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dele fuerte el aplauso al Rey. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esto así a grandes rasgos, que es lo que pudimos explicar nosotros, ¿cierto? Con lo que es el tabernáculo, con estas tres secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que es el más importante, donde en el lugar santísimo solamente el sacerdote una vez al año podía entrar allí. ¿Cómo le parece? Qué cosa tan tremenda, hermano. Pero hoy en día, usted y yo podemos entrar directamente
al trono de la gracia de Dios, directamente al lugar santísimo, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Miren lo que se evitaron entonces: el atrio, después el lugar santo. No es que se lo evitaron, sino que digamos, los israelitas tenían que hacer eso como un ritual, para enseñarnos a nosotros, que para llegar a la presencia de Dios, hermanos, todo lo que tenemos que pasar, todo lo que tuvo que pasar el Señor también, como cordero, a entregar su vida. Dice la Biblia que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿cierto? Se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte de cruz. Y hoy en día ha sido exaltado hasta lo sumo, y le fue dado el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dele fuerte el aplauso al Rey, aleluya, el Santo de Israel. Lo que hizo Jesús entonces, hermanos, eso nos lleva a la presencia del Señor. Dígale al que está al lado: lo que hizo nuestro Señor en la cruz es lo que nos lleva al lugar santísimo, y es lo que nos lleva a la presencia de Dios. Es lo que nos lleva a poder entrar al lugar santísimo, a poder hablar con Dios, porque ahí está Dios, está el Padre, y ya nosotros entramos en el nombre de Jesús y le alabamos y glorificamos su nombre y bendecimos su nombre. No cualquiera puede entrar a hablar con Dios, no cualquiera puede entrar al lugar santísimo, no cualquiera puede decir estoy en la presencia de Jehová. Solamente aquel que conozca, que sepa, que haya entregado su corazón a Cristo y que sepa que a través de Cristo Jesús usted entra a la presencia del Rey de Reyes. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Por eso constituye algo tan grande, hermano, y tan extraordinario el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz. Cómo fue golpeado, vilipendiado, dice la Biblia, oprobiado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue golpeado de tal manera que no se halló parecer en él ni hermosura para que le deseemos. Lo llevaron ante Poncio Pilato, lo llevaron ante Herodes, lo llevaron ante Anás, ante Caifás. Los mismos soldados le golpearon 39 azotes, 40 menos 1, para no darle muerte. Le obligaron a cargar su cruz hasta el Gólgota, una pesada cruz que solo Simón de Cirene le ayudó a llevarla. Y llegó al Gólgota y le clavaron sus manos y sus pies. Y también dice que le traspasaron su costado con una lanza. Y salió de allí agua y sangre. Pero él, incólume, hermanos, exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y allí entonces vemos esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, también mostrando su humanidad y diciendo: tengo sed. Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben por qué? Porque llevaba el pecado de toda la humanidad. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero exclamó también: consumado es. ¿Qué quiere decir? He vencido sobre principados y potestades, sobre gobernadores de tinieblas, huestes de maldad. Dice la Biblia que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz y clavando el decreto que nos era adverso, contrario a nosotros. Consumado es. Y luego el ladrón que estaba al lado le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y confesó que él era el pecador y no Jesús. Y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y luego habla con el Padre y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y exhaló su espíritu y murió, y descendió al sepulcro, a la quebar, que no lo pudo detener. 3 días y 3 noches se levanta el Señor vencedor, llevándose las llaves del Hades, del infierno, y las llaves de la muerte, y llevándose cautiva la cautividad. El seno de Abraham
se lo llevó al paraíso. ¿Y sabe dónde está él? En el paraíso, a la diestra del Padre. Allí lo vio Esteban. Esteban dijo: veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios y veo al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Allí está Jesús, vivo y vive por los siglos de los siglos. Resucitó y viene por segunda vez desde el paraíso para levantar y rescatar a su pueblo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya, gloria a Dios. Por eso, hermanos, hoy en día es tan triste ver que la misma humanidad, hermano, y a veces los mismos creyentes, hermanos, menospreciamos la presencia del Señor, la cual buscamos aquí en este lugar. La Biblia dice que el templo es figura también del tabernáculo celestial, que el templo es figura de ese tabernáculo también aquí de Moisés. Por eso el salmista David decía, Salmo 27:4, lo invito para que usted lo lea, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Solo una cosa yo pido, solo una cosa yo demando de Dios que me dé. ¿Cuál es eso? Que esté yo en la casa de mi Dios, de Jehová, todos los días de mi vida. Todos los días, hermano. Y él era rey. ¿Qué necesidad tenía de estar en el templo si tenía un palacio, no es cierto? Él era el rey. Hoy en día, hermano, muchas veces le dicen al hermano: venga al culto, hermano, tenemos el miércoles, tenemos el sábado, tenemos también el domingo. No, hermano, yo solamente voy el domingo, y eso si acaso si puedo. Y llega el domingo y se levanta a las 10, 11 de la mañana. Ay, ¿verdad que el culto? Ya se pasó el culto, hermano. Una cosa, hermano, solo una, pidió David: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir y buscar en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo, dice, en el día del mal. ¿Saben por qué? Porque cuando usted viene aquí, Dios te esconde, hermano, de los problemas, de las dificultades que tú tengas. Él las resuelve. Todos los problemas que tú tengas, todo lo que tenga, la enfermedad, dice la Biblia, en la presencia de Dios, hermanos, hasta los demonios se van, hasta las fuerzas del mal se retiran. No hay problema, no hay dificultad, no hay necesidad cuando usted vive en la presencia del Señor. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Esto, hermanos, es lo que dice la palabra. Estar en la presencia del Señor, estar en el templo, es venir a buscar la presencia de Dios. Como lo hacía David, ¿cierto? David decía, le dijo pues a Mical, a su esposa, cuando estaba danzando, y ella le ofendió diciendo: mire cómo el rey está danzando ahí en medio de ese pueblo. Y dice, David dice en 2 Samuel 6:22, dice: y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Porque él estaba danzando en la presencia del Señor, hermano. A la presencia del Señor se viene a gozar, a danzar. La presencia de Dios hay plenitud de gozo, a alabarle, a glorificar su nombre. Allí, como lo dije, no hay problema que valga, no hay dificultad, no hay necesidad, no hay nada, hermano, no hay enfermedad. Todo se va, porque la presencia de Dios absorbe nuestra alma, nuestra vida. Sus profetas como Samuel, dice la Biblia en 1 Samuel 3:1, que Samuel dormía en el templo, hermano, y ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Cómo le parece? Como Samuel,
como Isaías entró en el templo y dice la Biblia que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías vio la gloria de Dios porque entró al templo a adorar. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, Lucas 2:45 en adelante, miren lo que dice. Dice así: pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Saben quién le buscaba? Su madre, sus parientes, sus amigos, porque decían que se había perdido el Señor Jesucristo. Pero resulta que los que se perdieron fueron ellos, porque cuando uno se aparta del Señor, pues se pierde, ¿no? El Señor Jesucristo está ahí. Miren dónde lo encontraron. Dice la Biblia, el versículo 46, aconteció que 3 días después le hallaron, ¿en dónde? Diga conmigo, en el templo. Dígalo fuerte, duro. En el templo, hermanos. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Los discípulos, por último, 1 Corintios 16:2 dice que se reunían en el templo para adorar al Señor cada primer día de la semana. Cada domingo es el primer día de la semana. Por eso nosotros nos reunimos el domingo, porque eso dice la Biblia, que los discípulos se reunían el domingo, el primer día de la semana. Dice así, 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, de ustedes, ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí habla de las ofrendas, pero el Señor está diciendo que el templo, en el templo es donde la presencia de Dios la podemos buscar. Además que somos templo del Espíritu Santo, pero tenemos que buscar a Dios, hermanos, buscar la presencia del Señor. Para terminar, yo quiero leerles Salmo 65, versículo 4 en la versión Dios habla hoy, que dice así: feliz el hombre a quien escoges y lo llevas a vivir cerca de ti en las habitaciones de tu templo. Feliz el hombre al cual escoge Dios y lo lleva, hermanos, a vivir en las habitaciones de su templo. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase en pie, hermanos, deje que el Espíritu Santo ministre en esta hora, porque Él nos va a ministrar a través de su palabra. Lo ha hecho, pero ahora levante sus manos ahora y dígale: Señor, gracias por hablarme, gracias por esta palabra.